Pues dice que algunas de los zapatos no los están dejando, según dice que es ahorita. Claro, no lo van a dejar entrar, pero vamos a poder salir. Vamos, se puede salir, ¿no? La cosa es que no haya nadie acá. No sé qué nada. Ya. Mira, la página está no queremos mostrar. Sí, ya no, pero no había nada. Cuando yo ingresé estaba todo. Ah, pero recién. Sí, están tomando. Para que nadie entre. No van a dejar. Quieto. Pones agresivo. Los agarramos ahí, chicos. Los sacamos a la patada. Ya. A ver, escucha, por favor. Escucha. Estuve revisando el tema de hipertensión arterial y una de las causas de hipertensión arterial y de origen renovascular. No pueden dudar de responder eso. Una de las causas es la estenosis de la arteria renal. Pero trabajé con una aclaración para ustedes este fin de semana o estos días. Sí, está grabando. Entonces, otra causa, escuchen, otra causa de insuficiencia renal de origen vasculorenal es esta de acá, donde dice daño parenquimatoso. Entonces, donde dice daño parenquimatoso, sería la segunda o la primera causa. Uno es la estenosis renal y otro es el daño del parénquima. Y fíjense bien esto. Cuando yo hablé de estenosis renal, de la arteria renal, yo hablaba, aquí tengo la arteria renal, así, ¿verdad? O sea, había una estenosis. Ahora no existe en el daño parenquimatoso, no hay estenosis, pero al estar dañada el parénquima, al haber daño del parénquima, lo que nosotros tenemos es que esta nefrona, que debería dibujarse así, arteriola aferente, túbulo contorneado distal y el proximal acá, acá en forma fisiológica se tiene que absorber bicarbonato, se tiene que secretar hidrogenión y se tiene que absorber potasio. Eso es fisiológico. Cuando está actuando la aldosterona absorbe la aldosterona va a absorber sodio y va a secretar potasio. Eso es fisiológico. Entonces, fisiológicamente, el riñón está programado para excretar agua, 1,5 litros de agua por día o 1 ml kilo peso. ¿Listo? Pero cuando este parénquima es el que está dañado, miren esto, esa capacidad absortiva de sodio de agua se altera. Entonces, si yo altero mi capacidad fisiológica y se convierte en patológico porque existe daño parenquimatoso, automáticamente vamos a tener nosotros una disminución en la excreción agua-sodio. Por lo tanto, vean ustedes, vamos a tener mayor sodio intravascular y agua y consecuentemente consecuentemente vamos a tener nosotros un retorno venoso aumentado. Por lo tanto, al tener un retorno venoso aumentado, tengo un gasto cardíaco aumentado. Y miren, dependiendo del daño renal, tengo hipertensión grado 1, hipertensión grado 2 o hipertensión grado 3. Ahora, ¿qué es lo que hace que no haya excreción de sodio y de agua? El daño del parénquima, miren lo que disminuye. El filtrado glomerular. Recordatorio, el filtrado glomerular es 125 ml/minuto.
Recordatorio de las primeras 3 clases. Cuando está el filtrado glomerular menor a 60, ya tenemos una clasificación de daño renal. Cuando el riñón está fregado, está en muy malas condiciones. Cuando el parénquima está, habíamos dicho que el filtrado glomerular era menor a 15. Entonces, este era el grado 5. Entre 15 y 30 era el grado 4, entre 30 y 45 el grado 3, 45 60 el grado 2, y mayor a 60 es un estado entre 60 y 80, estamos ahí, es todavía aceptable, pero no es normal. Menos de 60 no es normal, y menos de 15 ml ya ese riñón es para diálisis. Entonces, ¿qué le voy a agregar a su conocimiento de las primeras clases? ¿Cuándo, anote esto, Minerva, en renal, final del renal ponga, ¿cuándo se hace, cuándo el paciente está indicado para hacer diálisis? Cuando el filtrado glomerular está exageradamente bajo. ¿Y cuándo eso es exageradamente bajo? Cuando es menos de 15 ml por minuto. Entonces, les van a hacer ustedes esas preguntas a sus pacientes, a ustedes, ¿cuándo voy a dializar? Cuando su filtrado glomerular sea menos de 15 ml. ¿Cómo se obtiene el filtrado glomerular? A través de un clearance. Se lo hace orinar al paciente de 24 horas, se mide la creatinina en orina, se mide la creatinina en plasma y de ahí sale el filtrado glomerular. ¿Estamos? Entonces, hoy le he agregado un concepto a la primera clase. Entonces, fíjense esto. No dice aquí un trastorno de excreción sodio y potasio. Dice disminución del filtrado glomerular. Esa sería la respuesta correcta. Entonces, cuando yo tengo daño parenquimatoso, hay una disminución del filtrado glomerular. Entonces, esa diapo hay que agregar a la de estenosis. Son dos. La segunda pregunta, ¿cuáles son las causas secundarias de hipertensión de origen renal? La primera, estenosis. Y la segunda, daño del parénquima. ¿Estamos? Son dos causas. Y aquí tengo otra diapo donde dice las causas endócrinas de hipertensión arterial. El feocromocitoma. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de feocromocitoma, prácticamente yo estoy hablando de la médula, ¿no? De la médula de la glándula suprarrenal. Entonces, para hacerle un esquemita más sencillito, esta es la médula. Y esto que está aquí de color rojo, lila si quieren, esto de acá vendría a ser la corteza. Entonces, el feocromocitoma es un tumor de la médula. ¿Qué tengo en la médula? La fábrica de adrenalina. En la médula tengo la fábrica de adrenalina. Entonces, esta médula de la glándula suprarrenal libera intensas cantidades básicamente de adrenalina, pero no he dicho que no se pueda liberar norepinefrina. También se libera. Básicamente es adrenalina. Y en el corazón, ¿qué tengo yo? Tengo receptores beta 1, para recordarles farmacología también. En los receptores beta 1 son los que van a hacer aumentar la fuerza contráctil, propiedad inotrópica positiva. La adrenalina a nivel del nodo sinusal va a producir taquicardia, va a hacer que la fase 4, voy a recordarles arritmias, va a hacer que la fase 4 sea más corta. Entonces, esto es lo que nosotros vimos cuando estábamos analizando arritmia. Esto era lo normal. Y esta fase, cuando se acorta, es decir, cuando queda así, porque entra sodio más rápido, esta fase, la fase 4, hay taquicardia. Entonces, la adrenalina como recordatorio actúa en la fase 4, favoreciendo la absorción de los canales, absorbiendo sodio para que el umbral llegue más rápido y haya taquicardia. Entonces, vean ustedes, yo tengo taquicardia por la adrenalina, tengo palpitaciones, ese corazón suena intenso, hay palpitaciones. Ahora, ¿por qué tengo sudoración? Porque la adrenalina a través de su vía postganglionar no libera adrenalina. O sea, el simpático en su fibra postganglionar no libera adrenalina, libera acetilcolina y estimula a las glándulas sudoríparas para que haya transpiración. Es por eso que cuando el paciente tiene dolor, tercera pregunta de dolor, pregunta final,
¿Por qué en el dolor por qué en el dolor hay taquicardia? ¿Por qué en el dolor hay sudoración profusa? Por activación simpática. Entonces, el inciso B sería porque el simpático activa en la fibra postganglionar del simpático, inerva las glándulas sudoríparas. Por eso el paciente con intenso dolor tiene sudoración. Otra pregunta que les podría hacer, ¿por qué en el infarto? O sea, ¿cuál es la fisiopatología de la taquicardia y de la sudoración profusa en el paciente con infarto agudo del miocardio? Activación del simpático. Consecuentemente, taquicardia y sudoración profusa. Acá no tiene nada que ver con infarto, pero sí tiene que ver con adrenalina. Fíjense que para que no apretan de memoria, tenemos toda la sintomatología de la actividad simpática. Y al final, fíjense esto. Acá dice aumento del gasto cardíaco. La taquicardia y la propiedad inotrópica aumentan gasto cardíaco, mayor retorno venoso por resistencia periférica, hipertensión arterial. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El mejor tratamiento, se miden las catecolaminas en plasma y se van a medir también en la orina. Se van a medir sus metabolitos activos en orina y el tratamiento es netamente quirúrgico. Entonces, con esto hemos terminado el capítulo de hipertensión arterial. Ahora vamos a ver vamos a entrar en otro capítulo que sería valvulopatías. Y con este capítulo de valvulopatías ya terminaríamos todo cardio. Entonces, cuando nosotros hablamos de valvulopatías, estamos diciendo lo siguiente. Estamos diciendo lo siguiente. Vamos a empezar con el concepto de estenosis. Pero antes de hablar de estenosis, hablaremos de algunos aspectos generales. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, una aurícula, aquí, yo aquí tengo mi ventrículo. En las primeras clases de anatomía, ustedes han aprendido que aquí hay una válvula, ¿no ven? Esa válvula se llama mitral. Cuando esta válvula tiene un diámetro fisiológico, no pasa nada. La sangre pasa en este sentido. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo ahora un diámetro reducido? Eso se llama estenosis. Puedo tener también un diámetro ampliado. Entonces, cuando yo tengo un diámetro que está aumentado de tamaño, eso es lo que vamos a conocer nosotros con el nombre de insuficiencia mitral. Bien. Otro detalle así rápido para que les sea fácil entender. Si yo estoy hablando de estenosis, imagínense ahora ustedes la fuerza que tiene que generarse aquí, la presión, mejor dicho, que tiene que generarse aquí para vencer esta resistencia. Tiene que ser intensa. Consecuentemente, van a ver en la fisiopatología, aquí vamos a tener hipertrofia concéntrica. En los casos de insuficiencia, el líquido, normalmente el líquido va a salir por la aorta, pero el resto va a subir por la aurícula. Entonces, aquí también voy a tener un aumento de presión acá, porque tengo más volumen, voy a tener cierto grado de hipertrofia. Entonces, ahora el retorno venoso va a ser mayor. Entonces, mi volumen de fin de diástole progresivamente va a ir aumentando. Y esto es lo que se conoce con el nombre de regurgitación. Entonces, la palabra regurgitación es para decir lo siguiente. Cada vez que hablemos de insuficiencia, una parte de esa sangre se va a la aurícula y la otra parte se va al ventrículo durante sístole. Entonces, esta parte que regresa a la aurícula porque hay una dilatación, esto es lo que se conoce con el nombre de regurgitación.
Entonces, si lograron entender estos dos conceptos, lo demás es fácil. Y ahora miren ustedes en la definición, hay una reducción del lumen. La palabra lumen es para decir luz. Hay una reducción del lumen, lo que presenta una mayor velocidad de sangre en el lugar del estrechamiento y con ello la generación de turbulencia. Ahora, para que no aprendan de memoria, hay un concepto físico, de estos grandes físicos que hemos tenido. Cada vez que nosotros tengamos una reducción del lumen, la sangre que tenía que pasar acá con una velocidad, en este sector la velocidad va a estar aumentada. Si nosotros lográramos poner una cámara aquí y filmar lo que está sucediendo en la mitral, este aumento de velocidad, consecuencia de la reducción del lumen, hace esto. Genera una turbulencia. Entonces, la turbulencia la estamos viendo nosotros acá. Pero, ¿cuál es la explicación de esa turbulencia? El aumento de la velocidad en el lumen estrecho. ¿Por qué se palpa la presión arterial? ¿Por qué se escucha? Porque nosotros al apretar el manguito, apretamos una parte de la arteria humeral, disminuimos el lumen hasta bloquearlo, y cuando vamos abriendo el lumen, repito lo mismo, en el lugar de la estrechez de la arteria humeral, se genera un aumento de velocidad. Y eso es lo que escuchamos, ¡tum! Ese flujo turbulento lo estamos provocando nosotros. Pero en este caso de la estenosis, este flujo turbulento va a ser continuo. Entonces, en la definición dice, hay una reducción de su lumen, consecuentemente hay mayor velocidad en la sangre, en el estrechamiento y con ello la generación de turbulencia, debido al hecho de que el número de Reynolds sobrepasa el valor crítico de 2000. O sea, debe ser así, debe pasar a tal velocidad por el lumen que genera la turbulencia. Entonces aparecen signos clínicos en el foco de auscultación correspondiente a un soplo sistólico o un soplo diastólico. La insuficiencia valvular permite reflujo de la sangre, eso ya les comenté, todo lo que es insuficiencia es reflujo. Si es de la mitral, reflujo del ventrículo a la aurícula. Si es de la aorta, de la arteria aorta al ventrículo. Dice, permite reflujo de sangre desde el territorio de mayor presión al de menor presión, dando origen también a un flujo turbulento y a la aparición de un soplo correspondiente. Se altera la unidireccionalidad de la circulación sanguínea por cuanto el reflujo significa movimiento pendular de la sangre en la válvula insuficiente, con lo que perturba la dinámica auricular y ventricular. Ya. Nos quedamos solamente con que hay un reflujo, también hay una turbulencia. Entonces, cuando dice pendular es de ida y de vuelta, ¿no? Así. Y ahora empezamos ya con el capítulo de estenosis mitral. El 60% está relacionado con antecedentes de pacientes que tuvo una enfermedad reumática aguda en su niñez. Este paciente en su niñez tuvo una amigdalitis, se generaron autoanticuerpos que fueron a anidarse en la válvula mitral, se esclerosan esa válvula mitral, se fibrosa esa válvula mitral, y ahí tenemos el concepto de la estenosis mitral. Entonces, la principal causa de estenosis de la válvula mitral es de origen reumático. ¿Qué tengo acá? El engrosamiento de la válvula fusiona las comisuras, engrosamiento y acortamiento de las cuerdas tendinosas y alguna vez calcificación de los velos valvulares. Acá, esta diapositiva la saqué de Bruno Gunther, es un autor de fisiopatología, también de Mediterráneo, y esta es la fotografía que mostraba. Vean acá vean acá las partes. Esto que estoy marcando, el anillo valvular. Ojo que cuando haya una insuficiencia cardíaca que no tenga nada que ver con valvulopatía reumática, aquí vamos a volver a mencionar anillo valvular porque la insuficiencia cardíaca
en una... La insuficiencia... Apáguenlo el sonido. La insuficiencia cardíaca, este anillo está así normal, ¿no ve? Ahora en patología va a ser así. Entonces vamos a tener nosotros un anillo aumentado. Eso es lo que traté de explicarles en el capítulo de IC. Pero creo ahora con esta diapositiva, con esta diapo, es más fácil que entiendan que lo que es insuficiencia cardíaca va a hacer que el anillo se dilate. Cuando estamos en fase de hipertrofia excéntrica, el anillo se va a dilatar y se va a formar consecuentemente insuficiencia mitral. Esto de acá es importante que lo recordemos. Vean acá cómo tenemos nosotros las cuerdas tendinosas, que son estas de acá que van a insertar en la pared del ventrículo. Estas cuerdas tendinosas son elásticas. Entonces, van a ser traccionadas y estas cuerdas tendinosas van a producir el cierre automático de la válvula mitral. Entonces, pero vean acá, cuando nosotros estamos hablando de insuficiencia, de estenosis mitral, engrosamiento y acortamiento de las cuerdas tendinosas. Entonces, en otras palabras, estas cuerdas tendinosas, si las ampliamos, van a estar gruesas, ¿sí? Y van a estar duras, o sea, fibróticas. Por lo tanto, si están fibróticas, no se van a poder distender. Entonces, tenemos unas cuerdas tendinosas duras, engrosadas y fibróticas, consecuencia de la estenosis mitral. ¿Alguna vez calcificación de los velos valvulares, lo que sucede cuando han ocurrido episodios reumáticos? Acá, en esta parte, vale la pena que digamos esto así y digamos esto así. Entonces, aquí tenemos los dos velos valvulares de la mitral. Cuando dice que tenemos nosotros calcificación acá, en este concepto, miren, calcificación de los velos valvulares, se está refiriendo acá que estos velos van a estar durísimos, porque hay placas de calcio y colesterol acá. Están calcificados. Entonces, miren, ¿qué tenemos para hacer una estenosis mitral? Puedo tener calcificación de los velos valvulares, esto está engrosado y endurado, las cuerdas tendinosas, el anillo va a estar fibrosado también, consecuentemente vamos a tener nosotros una estenosis de la válvula mitral. Estenosis de la válvula mitral, teología secuelas, siempre, válvula mitral, relacionen siempre con secuelas de fiebre reumática. Casi todos los casos de estenosis mitral se deben a la secuela de fiebre reumática, 90%, y este dato lo saqué de Medicine, me parece. No, este dato lo saqué, miren, otra revista que se llama Formación Médico Continua. Entonces, la mayor parte de la, digamos, de la patología de estenosis mitral es de origen reumático. Entre el 15 y el 20 días después del episodio de fiebre reumática, la inflamación acaba en fibrosis, retracción y fusión de los velos valvulares o una afectación mayor o menor de las cuerdas. O sea, no es que la bacteria va a la válvula, que quede claro. La bacteria no va a la válvula, aquí la amigdalitis. Va el anticuerpo que lo toma como un tejido extraño y afecta a la válvula mitral. Y lo que le va a hacer a la válvula mitral, la va a fibrosar, la va a endurar para que no se pueda abrir. Va a haber una retracción y fusión de los velos valvulares, que ahorita vamos a ver una fotito, con, fíjense, menor o mayor afectación de cuerdas. O sea, eso que dijimos que las cuerdas estaban engrosadas, fibrosadas, sí, también se va a afectar. Los síntomas en la cuarta o quinta década de la vida, durante la gestación, recién aparecen a los 50 años. Con frecuencia se asocia a afectación de la aórtica en el 60% o de la pulmonar. Ya.
Ahora miren esto. Fíjense el diámetro de la mitral en condición normal, 4 a 6 centímetros cuadrados. Fíjense ahora estenosis, menor a 2 o igual a 2. Entonces, aquí vamos a poner menor a 2 o igual a 2 centímetros cuadrados. O sea, realmente hay estenosis. El gasto cardíaco, cuando la estenosis mitral es moderada, puede ser normal en reposo, pero no elevarse lo suficiente con el ejercicio. En la estenosis mitral grave, el gasto cardíaco suele estar disminuido en reposo y con el ejercicio no aumentar o incluso disminuir. Es importante el hecho de que la sangre, de que con la taquicardia, al acortarse la diástole, aumenta el gradiente entre aurícula y ventrículo, con lo cual empeora la situación hemodinámica y la clínica del paciente. De esto vamos a hacer un resumen. Ya esto es de 4 a 6 centímetros. Puede estar reducida la estenosis mitral menor a 2 o 2, ya dijimos eso, lo que determina un aumento de presión en la aurícula izquierda que asegura el normal llene del ventrículo izquierdo durante el periodo diastólico del corazón, el que normalmente es de 0 segundos, 0,5 segundos. A su vez, este incremento de la aurícula izquierda repercute en la circulación venosa pulmonar, así como en las presiones de la microcirculación pulmonar con congestión, edema, diapetes y los hematíes y edema agudo de pulmón. Bien. A ver, vamos a ver si hasta acá han entendido. Usando esta diapo, ¿cuál es la fisiopatología de la consecuencia de la estenosis de la válvula mitral? Anota esa pregunta, Minerva. Eso ya para válvula mitral, valvulopatía mitral. No de memoria. ¿Ya qué dibujo quieren que les haga? ¿Qué debo dibujar? Según el texto. ¿Perdón? Ya, perfecto. Voy a dibujar acá el anillo. ¿Cuánto le pongo? Menor. Ya, perfecto. Ahora tengo acá mi válvula, sí, y tengo acá mi ventrículo. ¿Qué más hago? ¿Dónde? Entonces, detalle para recordatorio. La presión de la aurícula es menor a 3. La presión del ventrículo es menor a 8. ¿Estamos? Eso es fisiológico. Ahora tengo acá un anillo fibrosado. Tengo acá unas cuerdas tenenosas engrosadas y también fibrosadas. Bien. ¿Qué necesito para que la sangre logre atravesar esa válvula? Exacto. Para que haya diástole, sí o sí, tiene que haber un aumento significativo de la presión arterial, otra vez el término, para vencer la resistencia al flujo. Esto no se olviden, por favor, acá la, el diámetro pequeñito es una fuerza que impide la entrada. Y dijimos que la fuerza que se opone a la presión se llama resistencia. Lo hemos mencionado varias veces y lo voy a repetir otra vez. Entonces, para que el ventrículo tenga esto, tenga un llenado fisiológico, tiene que aumentar la presión. Ya no va a ser 3, ¿no? Ya, pongámosle 20. ¿Y qué va a pasar ahora con la presión a nivel pulmonar? 7 la capilar. Esta, miren, esta presión de las venas pulmonares, que en realidad son arterias,
van a aumentar. ¿Para qué? Para vencer la resistencia de la aurícula. ¿Y qué va a hacer ahora esta presión de acá? También va a aumentar para vencer la resistencia de las venas pulmonares, ¿cómo se llaman? Las venas pulmonares, para que la sangre pueda pasar hacia el ventrículo. Y ahora vamos a ampliar esta imagen. Este es el alveolo, este es mi capilar, acá, y acá yo tengo mucha presión, mucha presión. Y miren qué sale de la presión. Es tanta la presión en la aurícula izquierda que repercute en la circulación venosa pulmonar, causando aumento de la presión micropulmonar con congestión del parénquima pulmonar. ¿Qué significa la palabra congestión del parénquima pulmonar? ¿Qué va a salir acá? Agua, ¿no? Líquido. Entonces, vamos a tener ahora agua acá, líquido, y miren, este líquido también va a pasar al alveolo. Y no solo va a pasar eso, acá habla de que van a salir por diapédesis, edema del parénquima pulmonar, diapédesis de los hematíes y eventual hemoptisis. Entonces, acá vamos a tener a este nivel que los glóbulos rojos van a empezar a salir hacia el intersticio. Y el paciente, ¿ahora qué va a tener? Hemoptisis, va a tener oxigenación baja, o sea, va a estar desaturando, va a estar en edema agudo del pulmón. Pero esto que estamos viendo acá ya son en periodos avanzados. Dijimos entre la cuarta y la quinta década. El incremento de la presión izquierda repercute en la circulación venosa pulmonar, así como en las presiones de la microcirculación pulmonar con congestión del parénquima. Ahora, esta palabrita responsable de la reducción de la distensibilidad pulmonar y la capacidad vital. ¿Esto qué significa? Señores, tenemos un pulmón lleno de líquido. Entonces, ¿ustedes creen que ese pulmón va a poder estirarse? ¿No? Entonces, su distensibilidad del pulmón, su ventilación, su capacidad ventilatoria está reducida. Consecuencia del edema agudo del pulmón. Entonces, ese paciente ahora va a empezar a acumular dióxido de carbono. Entonces, primero hay edema agudo. Y edema agudo, ¿cuál es el combo de edema agudo? Palabras claves. Edema agudo de pulmón. Acá. ¿Cuál es el combo? ¿Aumento de qué? De la presión venocapilar. Ya. ¿Qué más? Aumento de líquido intersticial. Aumento de eritrocitos. Ese es mi combo. Ahora, ¿qué originó todo el edema agudo de pulmón? ¿Qué le originó? Señores, no. Aquí está la estenosis. ¿Qué originó? Ya, la estenosis mitral es la resistencia. Aumento de la presión en las aurículas. O sea, todo el drama era estenosis de la mitral, aumento de la presión venocapilar, edema agudo de pulmón. Entonces, este es el combo de edema agudo de pulmón. Bien. Acá tengo lo mismo ya hecho después de, dice, el alveolo, la presión capilar normal dijimos 7, la aurícula izquierda tiene una presión de 15, ¿no ve? Eso era mi fisiológico. Bien, entonces, acá, estenosis. Aquí falta un dato.
Aquí falta un dato. Menor a 2 centímetros cuadrados. Bien. Miren, ¿qué pasó con la presión en la aurícula izquierda? Aumentó. ¿Qué pasó con las arterias, las presiones en la aurícula pulmonar, perdón, en las venas pulmonares? Aumentaron. Y esto, recordatorio, yo siempre les voy a recordar esto. 7 el fisiológico. Miren, mayor a 18, mayor a 30, mayor a 28. Entonces, de ahí tenemos el aumento de la presión en la aurícula izquierda genera sí, esto causa, y el edema agudo de pulmón, no, esto está mal. ¿Y esto qué causa? Edema agudo de pulmón, ¿cierto? Es de aurícula a pulmón. Y aquí, fíjense, el detalle de esta diapo es por lo siguiente. El detalle de esta diapo, ¿cuál es? Miren el alveolo. Aquí tenemos un alveolo. Pero miren este alveolo. Está el contenido del intersticio está pasando al intraalveolar. Este alveolo está con sangre. Este alveolo está con glóbulos rojos. Y por acá tenemos la famosa hemoptisis. Señores, es desesperante para un médico interno, un médico recién formado, un médico con años de experiencia, desesperante ver un paciente con edema agudo de pulmón, porque es como que yo lo metiera al paciente en una piscina y no lo dejara sacar la cabeza. Se está asfixiando porque se está llenando de líquido, el intersticio ya tiene líquido y también tiene líquido el alveolo. Es tanta la presión de veno capilar pulmonar que el líquido sale, le vence a la presión de uno del alveolo y el paciente se está ahogando. ¿Cuál es el tratamiento? Bien, disminuir la precarga con furosemida. No hay de otro. No funciona la furosemida. Miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer un venodilatador que se llama isordil. Dinitrato de isosorbida, 5 miligramos, o lo mejor, nitroglicerina, en goteo. Señores, el paciente mejora del edema agudo de pulmón con nitroglicerina. Ahora, ya les expliqué el combo, ¿no? Bien, entonces este era el combo de edema agudo de pulmón. Ahora, ¿cuál es la clínica de edema agudo de pulmón? Bien, bien. Si estos bronquios están con agua, ¿qué tenemos? No. Bronquios con agua, sibilancia. Roncus. ¿Y acá qué voy a ocultar? Ahí viene estertores crepitantes. O sea, si ustedes escuchan en un paciente con insuficiencia cardíaca estertores crepitantes, pueden decir presión venopulmonar aumentada. Listo. Está saliendo líquido al intersticio. Pero si empiezan a escuchar roncos, sibilancias, estamos haciendo edema agudo de pulmón, que es peor que un estertor. Ha empeorado. El cuadro ha avanzado. Entonces, he dado los dos paquetes, ¿no? La fisiopatología y la clínica. Y el tratamiento, furosemida con nitroglicerina. Ya están en el campo, están en provincia, dinitrato isosorbido. No hay de otro. No hay de otro. Y como vamos a tener
una sobrecarga del lado derecho, miren, porque esta presión de 18 va a hacer que aumente la presión del ventrículo derecho. 25 es lo normal. Va a aumentar la presión de la aurícula derecha, que era, ojo, pregunta que siempre hago. Presión en la aurícula derecha fisiológica es 0. Presión de insuficiencia cardíaca descompensada cuando ya está tomado al lado derecho, sube la presión en la aurícula derecha. ¿Por qué sube? Porque primero sube en la aurícula venocapilar y después ventricular, después aurícula derecha. ¿Y qué tengo acá en la aurícula derecha? Tengo dos venas, la cava superior, la cava inferior. Esa cava superior va a hacer un esfuerzo para poder pasar la sangre a la aurícula. ¿Qué va a haber? Ingurgitación yugular. La cava inferior va a hacer un esfuerzo para vencer el 0. ¿Qué va a haber? Hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores. Entonces, de ahí viene también la historia de la fisiopatología de la IC. La IC derecha no cayó de punta. No cayó de punta. No cayó de punta. Ya. Señores, les he repetido toda la fisiopatología de la IC. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo empezamos con la IC? Empezamos en ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, pulmón, ventrículo derecho, aurícula derecha. En este caso, vean ustedes, rápidamente hemos entrado en una descompensación del lado derecho. Entonces, causas de IC. ¿Cuáles son las causas de IC? Estenosis mitral, hipertensión arterial, síndrome coronario, las valvulopatías, las estenosis, las insuficiencias. Al final, todos van a debutar aumentando la presión en el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Cuando eso ya no compensa, nos vamos a ir al lado derecho. Señores, yo tenía una paciente que de la noche, en un mes, me dice, doctor, siento una desesperación. En las noches me desespero. Hay una fatiga. Una señora de 80 años. Y la hija, la nieta, a mamá no la visita. A mamá no van los hijos a verla. A mamá nadie la lleva al mercado. 80 años. ¿A qué me indujo la nieta? A un cuadro depresivo, de ansiedad, etc. Señora hipertensa, de años, yo la conozco hace muchos años. Cuando ya descompensó y al final no quería comer porque sentía una molestia acá, o sea, muy atípica su historia. Le hago una tomografía de tórax y abdomen buscando un cáncer. ¿Qué encontré? Líquido, derrame pleural, cardiomegalia, ascitis y líquido en pericardio. O sea, la señora ya estaba haciendo falla izquierda. Ya estaba con falla izquierda. Todas esas manifestaciones de disnea, de falta de aire, eran falla izquierda. Cuando le toqué después el hígado, hepatomegalia, falla derecha. Entonces, en este caso, este paciente que empezó con estenosis mitral va a terminar, va a comprometer el lado izquierdo y después va a comprometer el lado derecho. Estenosis mitral, ojo, aquí les recuerdo que el límite de la presión era 3, ¿no? En la aurícula izquierda, aquí está lo mismo, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para aumento del llenado, aumento de las presiones, hay congestión pulmonar y todo lo mismo que acabamos de enseñarles. Y acá tengo alguna parte de la clínica. La disnea, ya está, ya lo explicamos. Esto no explicamos. Fase mitraloide. Es un paciente con estenosis mitral, tienen chapas, especialmente los congénitos. Hay chapas. Aquí son las chapetas malares, cianosis en la región malar, un hallazgo muy característico debido al aumento de la presión venosa sistémica.
signos de congestión pulmonar, hay estertores húmedos, que eso es por el lado izquierdo. La hemoptisis es por el lado izquierdo también, cuando hay desgarro. Y aquí, el aumento de la presión venocapilar en fase avanzada lleva a disnea y ortopnea. ¿Qué es la ortopnea? No escuché. Bien. ¿Y la disnea o disnea? Ya, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Aumento de qué? Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Quedaron cortos. A ver, fisiopatología, anote, pregunta de examen. Fisiopatología de la disnea o de la ortopnea o ortopnea, como quieran. ¿Dónde empieza la historia? Exacto. Y acá todo lo que ya sabemos. Aumento de la presión venocapilar. Aquí ya tenemos consecuencia del aumento de la presión venocapilar. Tengo salida de líquido, ¿no? Aumento de eritrocitos, si quieren. Esta salida de líquido, se los voy a graficar, está así. Este es el alveolo, este es el capilar y este es el agua. Entonces, la difusión de oxígeno va a ser mala porque esta pared, este grosor de la membrana respiratoria aumentó. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la disnea? Bien, aumento de la presión auricular. ¿A qué lleva esto? Bien, ¿y esto a qué lleva? Bien, eso aumenta el grosor de la membrana, por lo tanto, la difusión va a estar, la difusión de oxígeno va a estar disminuida. Ya. Fíjense que hace 20 minutos o 5 les expliqué la fisiopatología, pero se les entró por un oído, allí hizo una, ¿qué ha hecho? Pues, turbulencia. Lo chipé, pero ya con esto creo que ya flujo continuo, ¿no? Ahora pregunto, ¿qué? ¿Qué es Disney? ¿Cuál es la causa de la Disney? Bien, bien, fue el líquido. Correcto. Y disminuida la difusión de oxígeno. ¿Y con qué mejora este paciente? No, 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 no. La difusión con oxígeno y los diuréticos para reducir congestión. O sea, cuando ustedes estén tratando hipoxemia pura, oxígeno y simultáneamente diuréticos. Sí, está correcto. Pero cuando usted ve a un paciente con hipoxemia, lo primero es oxígeno, más su diurético. Miren, lo mismo ahí, mismo concepto. Pero esto que estoy bien, que les estoy mostrando en este lado, ahorita les digo. Esto que están viendo acá es corazón derecho, corazón izquierdo. ¿Por qué están seguros? Porque, ¿dónde es la aurícula derecha? Porque, fíjense esto, estamos diciendo que hay un aumento de la presión en el ventrículo derecho. Esto es ventrículo derecho. Esto lleva, no, esto está mal. No, 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 esto está mal. Lo dibujamos, ¿listo? Ventrículo derecho. Aumento de la presión. Esto lleva, vamos a cambiar el orden. Al número 2,
que es aumento de la presión de la aurícula derecha, 0 lo normal. Y dijimos que esta arteria, que es la arteria pulmonar, llevaba sangre, ¿no ve? A los pulmones. Esta, para vencer el aumento de la presión de la aurícula izquierda, ¿qué tiene que hacer mi ventrículo? ¿Qué tiene que hacer mi ventrículo? Toda la historia empezó con aumento de la presión en el ventrículo izquierdo. Ahí empezó la historia. Y este ventrículo izquierdo dijimos que va a repercutir sobre el veno capilar. Ahora, ¿qué hace el ventrículo derecho para vencer esta resistencia? Aumenta su presión, ¿no ve? Por eso dice aumento de la presión mayor a 25/8. Esto lleva a que la presión en la aurícula derecha se encuentre incrementada. Esto lleva a que la presión de la arteria pulmonar va a aumentar. ¿Para qué? Para vencer esta resistencia. Pero a la vez está aumentando la presión también en la aurícula derecha, la cual va a ser la cual va a ser lo siguiente. Ya vieron que la presión en el ventrículo derecho aumentó y la presión en la aurícula derecha también aumentó. De eso no hay duda. Ahora miren, vena cava superior, vena cava inferior. Esta sangre, para poder llegar a la aurícula, va a tener que aumentar su presión acá. Va a aumentar la presión venosa capilar acá. Por lo tanto, la presión capilar, que era 17, tiene que aumentar para vencer esta resistencia. Y ahora aquí yo tengo la explicación del edema en miembros inferiores. Aumento de la presión capilar intersticial de los pies. Pero ¿quién fue la causa de esto? El aumento de la presión de la aurícula derecha. ¿Y quién fue la causa de que aumente la presión de la aurícula derecha? El aumento de la presión del ventrículo derecho, pero primero estaba aumentada la presión venosa. ¿Y acá qué vamos a tener en el cuello? Ingurgitación yugular. Entonces, por eso le digo, esto hay que cambiarlo, esto tengo que cambiar la distribución de esto de acá. Eso lo voy a cambiar. ¿De qué depende la intensidad del soplo? Del grado de la estenosis. ¿Cómo es el soplo en la estenosis mitral? Acá tengo sístole y ahí tengo diástole. Entonces, en todo este proceso de sístole, entonces aquí tengo sístole, es cuando la sangre está saliendo por la aurícula, perdón, por la aorta. Y paralelamente, acá yo tengo una estenosis. Entonces, en sístole no puede ser el soplo. El soplo dijimos que era en el llenado, ¿no? Porque se formaba un flujo turbulento por la estenosis. Entonces, aquí tengo un soplo al inicio de la sístole y tengo un soplo casi al final de la diástole. Entonces, ese es el soplo de la estenosis de la válvula mitral. Ojo, ojo, no puede haber, cuando es pura, ¿no? Estoy hablando de algo puro. Estenosis, digo, soplo en sístole, porque en sístole nosotros tenemos salida de sangre a la aorta. Y el problema de toda la clase que hemos estado hablando ha sido en llenado de la cavidad ventricular, fase diastólica. Fase diastólica.
Sin embargo, la distancia entre el segundo ruido y el chasquido de apertura guarda relación al tamaño del edificio. Ya olvídense de los chasquidos, esas cosas se lo dejo al colega que les va a enseñar semi. No me voy a meter ahí. Eso es para el semiólogo. Pero no me digan que el soplo es en sístole. No me digan eso. Este libro, tienen que mirarlo. Este es un libro de este autor. Está ahí en la red para que lo bajen. Javier Lazo. Introducción a la medicina clínica. ¿Saben qué tiene este libro hermoso? Sus gráficos. Entonces, aquí tengo estenosis mitral, secuencia esquemática de los fenómenos que determinan la auscultación cardíaca. Miren, soplo diastólico. Ya está el soplo diastólico, refuerzo del primer ruido. Pero con que ustedes me digan soplo diastólico, yo soy feliz. Que hay un chasquido de apertura, todo eso con semiología. Miren, insiste el autor, soplo diastólico, entre el segundo ruido y el primer ruido, es diastólico. En los pacientes con ritmo sinusal, en la estenosis mitral grave, se puede presentar refuerzo de retumbo del fin de diástole, ya, eso no. Ritmo sinusal con signos de crecimiento auricular, sí. Esto que van a ver acá, no, aquí no se ve. Onda P ancha, dicen D2. Ya tendrían que ser expertos para que ustedes lo vean. Está diciendo que acá, aquí, esto es D2. ¿Lo ven? Esto es D2. Normalmente la aurícula en D2 mide 2 cuadritos, 0,8 y medio, 2 cuadritos y medio. Pero cuando este D2 mide 0,12, 0,13, 14, es porque tiene mucho músculo la aurícula izquierda. Entonces eso va a dar una P, escuchen esto, va a dar una P mitrálica. Y eso sí tienen que saber. Ahí. Ya. Ahí. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. ¿Cómo hago para hacer un copy? Ya. Ah, cierto. ¿Es esto que se está acabando o el...? ¿Lo puedo preguntar? Sí, sí. Sí, háganlo copia. Bueno, jóvenes, escuchen. Estoy usando, le he hecho un copy. Ahora miren, vamos a aprender a ver crecimiento de la aurícula izquierda. Como es grande la aurícula izquierda, va a demorar más tiempo, ¿no? En despolarizar. En condición fisiológica, les dije, 1 cuadrito, 2 cuadritos y medio. Eso es mi onda P fisiológica. Onda P patológica. 1, 2, 3, 4. Y vamos a tener acá, miren esto que voy a dibujar. Esto es la contracción de la aurícula derecha y esta es la izquierda. Esta es la famosa P mitrálica.
Ya, apréndanla para el examen, aprendan para los exámenes de residencia. ¿En qué situaciones se ven onda P mitrálica? Respuesta. Ya. ¿Quién dijo hipertrofia? ¿Alguien dijo hipertrofia? Bien. Crecimiento o hipertrofia, los dos. Es válido. Entonces, en los casos de hipertrofia de la aurícula izquierda o crecimiento de la aurícula izquierda, nosotros tenemos una P mitrálica. Ahora, la estenosis es la que mejor P mitrálica va a dar, la estenosis de la válvula mitral. Entonces, tienen que reconocer electrocardiográficamente. ¿En qué derivación van a ver esto? En derivación de 2. Entonces, esto es fisiológico. 2 cuadraditos y medio a la P. La estenosis hace, repito la fisiopatología, que haya hipertrofia de la aurícula izquierda. Miren esto, miren lo lento en lo que viaja. Entonces, como viaja lento la despolarización en la aurícula izquierda, tengo una mayor amplitud de la onda P. Y eso sería la P mitrálica. ¿Cuál es la arritmia más frecuente de la hipertrofia de la aurícula izquierda? Bien, fibrilación auricular. Cuando yo les pregunte causas de la fibrilación auricular, ¿cuál será la respuesta? Hipertrofia de la aurícula izquierda, hipertrofia de la derecha, hipertrofia de la ventrícula izquierda, hipertrofia del derecho. ¿Cuál es la respuesta? Hipertrofia de la aurícula izquierda. No duden, por favor, no duden. Si dudan, 50. Les hago recuerdo, con ese 1, ese 50 más 1 los va a hacer aprobar fisiopatología. Y con esto van a aprobar. ¿Listo? No duden, no le busquen al compañero porque ese no ha venido a clase. Ya está. Crecimiento auricular izquierdo origina un perfil izquierdo con 4 arcos que se corresponden de arriba a abajo, la pulmonar abombada. Ya, esto lo voy a dejar para la otra clase. Ya estamos por terminar. Para la otra clase. Listo. Pueden retirarse. Ya, y no peleen con los huelguistas que están ahí. No, no peleen, tranquilo. Ahora, ya como decía, entonces la fase se debe a la falla del corazón derecho, entonces No, no, lo que dije es, primero fallo izquierdo, posteriormente fallo derecho. La estenosis de la mitral, primero fallo izquierdo. la fase mitral. La fase mitral es las chapas en la aurícula, en la cara. Las chapas que son azuladas rojizas, eso es por estenosis de la válvula mitral. Sí, pero en el video puede ser que había aumento de la presión, ¿no? Pero capilar, claro. Acá. No, no. Nos vemos en otra clase. Que se está yendo ya. Doctor. Nos vemos. Ya. Doctor, ¿se acuerda del caso que le conté de cáncer de colon? Sí, sí, sí. Mira, mi tía me llamó y el hombre le estaba con la sede del 3. Me dije, ¿no? Solo, esa misma noche, y lo llevaron. Ya, espero que haga pago de eso el miércoles. Claro.